Muy bien. La semana pasada comenzamos con una miniserie, porque todos los miércoles venimos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y el tema que estamos estudiando lo hemos titulado ¿Qué pasa cuando siento que me hundo? ¿Qué sucede o qué está pasando? ¿Qué pasa cuando siento que me hundo o cuando siento que me voy a hundir? Por supuesto que en esta vida hay tormentas, simbólicamente. Hay tormentas financieras, hay tormentas matrimoniales, de relaciones conyugales. Hay problemas familiares, a veces hay problemas de relación padres e hijos. A veces hay tormentas entre hijos, entre hermanos. A veces hay tormentas en el trabajo. A veces hay tormentas también por envidias, por celos. A veces se levantan murmuraciones, etcétera. Hay toda clase de tormentas. Pero la tormenta que leímos en este pasaje que estamos estudiando es una tormenta literal. Y quiero compartirlo otra vez. Voy a leerlo rápidamente para entrar otra vez al tema. Mateo 14, 22 al 27, dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Obvio, no es común que alguien camine sobre el mar. Dice, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Subraya en su Biblia la palabra yo soy, porque es el nombre de Jesús. Yo soy, no temáis. Yo soy es el nombre de Dios. ¿Qué pasa de acuerdo a esta historia que leímos? ¿Qué sucede cuando estoy a punto de hundirme? La semana pasada aprendimos, número 1, que mientras estamos en esa sensación a punto de hundirnos, dice la Biblia que Jesús ora por nosotros. El texto que leímos dice, despedida a la multitud. Había una multitud donde habían comido más de 5,000 personas. Había el milagro de la alimentación de los 5,000 y Jesús despide a aquella multitud y dice la Biblia que él subió a un monte aparte, a orar aparte, y cuando llegó la noche ahí estaba solo. Mire qué maravilloso. En el contexto de la historia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado del lago. Vayan al otro lado, adelántense. Era ya tarde, empezaba a anochecer. Y Jesús se va a un monte aparte para orar. Me llama la atención que la Escritura dice, y lo vimos la semana pasada, que mientras también nosotros estamos pasando por una situación de tormenta en la vida, sucede algo maravilloso. Jesucristo ora por nosotros, ora por mí, ora por ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? También aprendimos la semana pasada que mientras sentimos que nos hundimos, Jesús se da cuenta de nuestra lucha. Él se da cuenta de mi lucha, Él se da cuenta cómo estás luchando y lo dice la Escritura. Ahora, en un pasaje paralelo, que es el mismo, otro evangelio, lo dice, en Marcos 6:48, en la NBI, dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Jesús está viendo el esfuerzo que están haciendo sus discípulos, pues tenían el viento en contra, se acercó a ellos caminando sobre el lago, dice la Escritura. Así que cuando sentimos que nos hundimos, hermanos, Jesús se da cuenta cómo estamos batallando, cómo estamos a veces luchando contra corriente, cómo estamos haciendo un esfuerzo. Él
no está como anónimo, no está sin darse cuenta. Él se da cuenta de cada detalle de tu vida, de todo lo que nos pasa. Jesucristo se da cuenta, dice la Escritura. Estas dos partes solamente estudiamos la semana pasada, ¿ya lo recordaron? Bueno, ahora voy a enseñarles otras 3 cosas que suceden cuando sentimos que nos hundimos. Número 3, Jesús viene en mi momento de desesperación. Él no solamente se da cuenta, Él no solamente ora por mí, pero también el pasaje nos dice, Jesús viene en mi momento de más desesperación. La Biblia dice en Mateo 14:25, dice, cerca de la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el lago. Este versículo podemos ir despedazarlo un poquito. ¿Qué significa la 4ª vigilia de la noche? Nosotros conocemos como a las 6 de la tarde, ¿verdad? Cuando empieza a oscurecer y comenzamos a decir a las 7, 8 de la noche, cuando llega la medianoche. Ya cuando pasa la medianoche estamos acostumbrados a decir a la 1 de la mañana, a las 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué significa la 4ª vigilia de la noche? Bueno, los judíos clasifican sus horarios de esta manera. A partir de las 6 de la tarde comienza la primera vigilia de la noche. Posteriormente viene la segunda, la tercera y la 4ª vigilia empieza aproximadamente de 3 de la mañana y es de 3 a 6 de la mañana. Ahora pónganme atención. Por eso les dije que íbamos a despedazar un poquito el texto para entenderlo. Son las 6 de la tarde. Jesús le dice a sus discípulos, vayan, adelántense en aquel lago de Genezaret. No era tan grande. Ir bordeando para cruzar al otro lado se llevaba aproximadamente 2 horas. Era como una excursión, 2 horas. No es muy cansado un viaje de 2 horas. Pero ya era la madrugada y todavía los discípulos estaban luchando. Lo que quiero decir es que por lo menos ya llevaban 9 horas luchando contra corriente, luchando contra ese mar tan bravo, o más bien contra la tormenta, los vientos que provocaron las olas en ese mar, en ese lago. Y es interesante lo que encontramos o la enseñanza que encontramos para nosotros. La Biblia dice que Jesús llegó en el momento en el que ya no podían los discípulos, en el que ya estaban cansados los discípulos. A veces, mis amigos, mis hermanos, viene una tormenta y nos arroja de nuestro itinerario, nos saca de nuestra agenda. ¿Le ha pasado? A veces todo va caminando normal, nos levantamos, vamos al trabajo, regresamos, el domingo llega el fin de semana, salimos con los niños a pasear, llega el domingo, vamos a la iglesia y todo parece que fuera una rutina, pero de repente pasa algo y una tormenta mueve nuestra agenda. Una tormenta en la vida, una noticia de cáncer, por ejemplo. Una mala noticia viene a mover nuestra agenda, nuestro itinerario. Nos saca de quicio. Vientos contrarios. A veces hay vientos contrarios que no podemos controlar, situaciones contrarias que no podemos controlar, como los discípulos no podían controlar aquella tormenta. Vientos contrarios en la economía a veces. Vientos contrarios porque se levantan algunas personas en contra de nosotros. Personas que se levantan con mala intención. Vientos contrarios de personas que lo quieren traicionar o que lo traicionan. Jesús sabe todo esto. Jesús
ha pasado todo esto que a nosotros nos ha pasado. Por eso dice la Biblia, y lo veíamos el domingo pasado, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual o el ser Dios, sino que se despojó de su trono y se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Se humilló, dice la Escritura, y tomando forma de siervo, hasta morir y tener una muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. Las tormentas llegan a nuestra vida y nos han sacado del curso de nuestra vida. Usted debería de estar en Bethsaida ahora, porque estaba a solo 2 horas de distancia. De repente notamos que en el momento más difícil de la batalla o de la tormenta, Jesús viene en ese momento de mayor desesperación en nuestra vida. La tormenta a veces nos ha llevado lejos de nuestro curso y nos sentimos súper agotados. A veces, hermanos, la Escritura describe perfectamente la vida que estamos llevando. Algunos de ustedes, la Biblia les está describiendo lo que ustedes están pasando. Pero ¿qué hace Jesús cuando usted está en su momento de máxima desesperación? Más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él sale y se reúne con nosotros en nuestro dolor. Jesús sale y se reúne con nosotros en nuestro miedo, en nuestra depresión, en nuestra tormenta, en nuestro desaliento. Él viene a nosotros. ¡Qué gran Dios tenemos nosotros! ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Es posible que alguno se sienta abandonado por ahora, pero no lo está. Allá en San Juan capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos: no voy a abandonarlos, no los voy a dejar huérfanos. Y si se aplica aquí, no los voy a dejar huérfanos en la tormenta. Yo voy a venir a ustedes y cuenten con ello. ¿Cuándo viene Jesús? Resulta que a veces no viene a las 2 horas, porque eran 2 horas. No nos alcanza las 2 horas. Viene a veces hasta la hora 9. Viene después de 9 horas de luchas, de batallas, o 9 meses de batalla, de lucha, o 9 años de batalla. Pero Jesús viene. ¿Cómo viene Jesús? En este pasaje que leímos, dice la Escritura que Jesús viene sobre las olas caminando. Déjame decirte que muchas veces o siempre Jesús va a caminar sobre el problema tuyo, sobre las olas en las que tú estás pasando. Él es Dios. Él es nuestro Dios todopoderoso y Él camina sobre las olas. Lo que quiere decir es que las olas o los problemas o las tormentas que tú estás pasando están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerde, ¿qué pasa cuando sentimos que nos hundimos? Número 1, Jesús ora por mí. Número 2, Jesús se da cuenta de mi lucha. Él se da cuenta. Y número 3, Él viene en mi desesperación. Él viene a mi encuentro en mi mayor desesperación. Nos faltan 2 todavía. Tomemos nota. Número 4. ¿Qué pasa cuando sentimos que nos hundimos? Jesús me muestra su verdadera identidad. Anótelo. Cuando siento que me estoy hundiendo, cuando siento que me hundo, Jesucristo me muestra su identidad.
Marcos capítulo 6, cuando los discípulos lo vieron, a Jesús por supuesto, caminando sobre el agua, se quedaron aterrados, ¿verdad? Y dijeron, ¿quién será? Un fantasma, gritaron. Un fantasma. Y Jesucristo no dijo, no soy un fantasma. No dijo, no soy. Él dijo, tranquilos, tengan ánimo. Y da su identidad, diciendo, yo soy. Diga conmigo, yo soy. Cuando Moisés fue llamado por Dios en aquella zarza ardiendo, dice la Escritura, que Dios le dijo a Moisés, yo te he escogido para que liberes a mi pueblo. Vas a ir a Egipto con el faraón y vas a ir a mi pueblo y le vas a decir que yo les voy a dar su libertad. Y Moisés le dice al Señor, Señor Dios, ¿quién le digo que me envió? ¿Cómo le voy a decir al pueblo? Si me preguntan quién te envió, ¿cómo voy a responder? Y Dios le dice en aquella zarza ardiendo, le dice, diles, yo soy, te envió. El nombre de Dios no es yo era, tampoco es yo seré, es yo soy. La identidad de Dios, el gran yo soy. Les da tranquilidad, les dice tengan ánimo y les da un desafío. ¿Cuál es el desafío que Jesús les da? No tengan miedo. ¿Cuál es el desafío ante esta tormenta de pandemia que estamos viviendo y que ahora pareciera que quieren remover otra vez el pánico al mundo con esta nueva cepa, con esta nueva cepa que se llama Omicron? Y ya los mexicanos y ya los tabasqueños comienzan a alarmarse, comenzamos a alarmarnos. ¿Qué va a pasar otra vez? Y algunos me dicen, pastor, ¿será que se va a cerrar otra vez el templo? ¿Será que vamos a volver a sufrir lo que hemos sufrido? Dice Jesús, tengan ánimo, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Conózcanme. Yo soy. Él no se disfraza como un fantasma. Él dice, tengan ánimo, yo soy. El nombre de Dios, yo soy. ¿Saben cuántas veces se usa la frase yo soy en el Nuevo Testamento? 17 veces. A ver, hagamos un ejercicio. Díganme una ustedes. Les enseño una. Yo soy. Amén. Yo soy el camino. Aquí. Yo soy el buen pastor. Otro. Yo soy la luz del mundo. Otro. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy el camino. Yo soy el pan. 17 veces. 17 veces la identidad de Dios. El yo soy. Yo soy. Se repite 17 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que noten algo. Dice la Escritura, dice en el pasaje, que Jesús vino a los discípulos. No los discípulos van a Jesús. Cuando estamos en una tormenta y sentimos que nos hundimos, no podemos ir a Jesús. Nos impide muchas veces, a veces nos sentimos, pero no te preocupes. Allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Pero en esta ocasión no dice, vengan a mí. Él ve que están batallando sus discípulos
y Él viene a sus discípulos. Cuando Cristo ve que tú estás batallando en una tormenta, Él viene en pos de tu ayuda. Este es el maravilloso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Amigo, hermano, cuando sientas que te estás hundiendo y no puedes ir a Jesús, tal vez se te imposibilita ir a la iglesia o buscar al Señor, no te preocupes, Él va a llegar a ti, Él va a venir a ti, Él viene a nosotros. Esta es la enseñanza de esta historia. Él vino caminando sobre esas olas, Él vino caminando sobre el problema para los discípulos. Y les dijo: yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo. Y en esta noche el Señor te dice las mismas palabras, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo como pastor, hermano, no sé realmente de qué grado es tu tormenta. Sé y puedo intuir. A veces puedo observar en el rostro y saber que alguien está en crisis. Pero yo no conozco el corazón de nadie. El único que conoce nuestro corazón es Dios, es Jesucristo. Y Él sabe. Cuando tú estás batallando, cuando tú estás luchando, cuando tú sientes que te hundes, cuando sientes que no puedes, no te preocupes. Ten por seguro que el Señor va a venir a ti, que el Señor va a venir a nosotros. Él va a venir a donde tú estás y te va a decir: ten ánimo, yo soy. No solamente les da un desafío, les da una revelación. Porque los discípulos, ¿saben una cosa? Los discípulos dudaban. ¿Quién era Jesús? ¿Será este Hijo de Dios? ¿O será cualquier profeta? Pero Jesús, en ese momento de mayor tormenta y de lucha para los discípulos, les da la revelación más importante en la vida de los discípulos y les dice: yo soy. Así que me revela su identidad. Gracias a Dios. Y número 5 y último de esta noche. ¿Qué más sucede, amigos y hermanos, cuando sentimos que nos hundimos? Voy a leerles más adelantito, Mateo 14, 28, 31. Vamos a la Biblia, sale. Los que están en su casa pueden ver aquí en la pantalla, aparecerá la cita bíblica. Leo y dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí va el número 5. ¿Qué pasa cuando siento que me hundo? Ahora sí, no solo sintió Pedro que se hundía, ahora se estaba hundiendo. Jesús me toma de la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando siento que me hundo, y ahora le agregamos, cuando me estoy hundiendo, dice la Biblia que Jesucristo asió de la mano. ¿Sabe qué quiere decir asir? Tomar con fuerza. No crean que le dio la mano: sí, te saludo, Pedro, no tuviste fe, chao, bye. No, lo asió de la mano, quiere decir, lo jaloneó, lo afirmó, lo tomó fuerte de la mano y para arriba. Y lo sacó. ¿Qué significa, amados, esto que está pasando, Pedro? Hay momentos en que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como amados de Dios, díganme si no a veces nos ahogamos en una tormenta, o a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua y nos ahogamos. Porque nos falta fe. Pero no te preocupes.
quiero llevarte otra vez a la escena cuando Jesucristo va a ser entregado para ser crucificado, y Pedro dice: yo no lo voy a permitir, si es necesario, yo voy a morir por ti. Jesucristo le dice: calma, Pedro, no sabes lo que dices, Pedro. De cierto te digo que 3 veces me vas a negar antes que amanezca, antes que el gallo cante. Y después, ¿qué le dijo? Pero no te preocupes, porque yo he rogado al Padre para que no te falte la fe, para que cuando tú regreses, te arrepientas y regreses, afirmes a tus hermanos. Wow. Y ahora, este discípulo que para todo era arrebatado, la Biblia dice, antes de esa declaración que acabo de hacer, pues ahora está en esta tormenta. Pedro antes de pensar echaba a andar siempre la boca. Señor, qué padres, vienes caminando, entonces haz que yo vaya caminando. Y la Biblia dice que se bajó Pedro de la barca y comenzó a caminar. Pero yo creo que miró las profundidades del mar, sintió las olas, el vaivén de las olas. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: ¿por qué había dudado? Y Pedro se hundió, se estaba hundiendo cuando Jesucristo lo toma de la mano. Pues eso hace Cristo, eso hace el Señor, eso hace Dios cuando sentimos que nos hundimos. Dios nos toma de la mano y nos saca a flote. ¿Y sabe qué más? Yo predicaba esto en Coatzacoalcos este domingo a las 11:30 de la mañana. Y después de predicar esto, hubo una atmósfera maravillosa de la presencia de Dios. Algunos matrimonios estaban llorando y el pastor, yo le dije al pastor: pastor, por favor usted sea el que ore. Y el pastor tomó el micrófono, mi amigo el pastor Rubén Santa Rosa, pastor de la primera iglesia del Nazareno en Coatzacoalcos, y comenzó a orar así: Señor, yo te doy gracias. Y comenzó a dar todos los puntos que hemos compartido, los 5 que hemos compartido en esta noche. Yo lo compartí en un domingo. Y entonces decía el pastor Rubén Santa Rosa: Señor, gracias porque no solamente nos tomas de la mano y nos sacas cuando estamos hundiéndonos, pero también nos llevas hasta la orilla, Señor. Nos pones a puerto seguro, nos llevas de la mano, nos vuelves a la orilla. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que yo conozco, que no nos abandona, que no nos deja aunque nos estemos hundiendo. Llevo 55 años conociendo a ese Dios todopoderoso, que cuando siento, Areli, que no puedo más, Él siempre me ha tomado de la mano, me ha asido de la mano y me ha sacado. A veces nos saca hasta del pozo del lodo cenagoso, como decía el salmista. Uno saca de la tormenta y nos lleva a la orilla. Es maravilloso poder conocer a ese Dios maravilloso, que no está distante, que no está lejos, que no está ocupado. Algunos piensan que Dios está tan ocupado, pero hemos aprendido desde la semana pasada que Dios es omnisciente, y significa que Él todo lo sabe, pero también Él es todo poderoso, Él es omnipotente. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo no sé por qué tormenta estás pasando. Yo no sé cuál sea tu tormenta, si sea familiar. A mí me conmovió un matrimonio, una hermana, al venir y decirme: pastor, mi esposo no pudo acercarse porque estaba llore y llore. Le dije: vaya y abrace a su esposo. Es Dios, es Cristo el que nos toma de la mano, el que viene con nosotros, porque ya he estado orando
por nosotros. Antes de que la tormenta venga, Él ya está orando por nosotros. Porque mucho antes que los discípulos enfrentaran la tormenta, Jesús ya estaba en el monte solo, orando por sus discípulos. Y en el libro de Romanos, donde leímos la semana pasada, la Biblia dice: ¿quién es el que condenará? Y luego dice: Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el ministerio de Cristo todavía hoy en día en el cielo. Si usted todavía se pregunta ¿qué hará Cristo en el cielo? ¿Será que se echa un partido de fútbol o está jugando dominó? No, la Biblia dice claramente que Él está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por ti y por mí, porque Él sabe que vamos a pasar por tormenta. Él sabe que vamos a pasar a veces por dolor, por sufrimiento. Él sabe que a veces vamos a pasar no solo por tormentas, a veces por desiertos, a veces por caminos espinosos. Pero la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Pónganse de pie, mis amados. Vamos a orar. En una actitud de acción de gracias, dele gracias a Dios, porque Dios ha estado contigo. Dios ha estado con usted. Dios no lo ha abandonado. Mi hermana Areli, Dios no te ha abandonado. Mi hermano, Dios no les ha abandonado. Él está con ustedes. Mi hermano Alejandrito, Dios está con usted, con su familia. Lucas, no, Dios no te ha abandonado, hermano. Dios está contigo. Mis amigos de infancia, Luis, mi amigo Dani, Dios ha estado con ustedes siempre. Mi hermanita Sobeida, fiel, Dios está con usted. La abuela chica, Dios está con usted. Mi hermanita, Dios está con usted, gracias a Dios. Oremos, amigos que están conectados, Dios está con ustedes. Ahí en casa, Dios está contigo. Oremos. Padre, gracias, porque hoy nos has enseñado, Señor, que no estás ni distraído, tampoco estás desatento por todo lo que nos pasa, Señor. Más bien estás pendiente, Señor. Y tu palabra dice, Jesús, que tú estás orando por mí y por nosotros antes de que la tormenta empiece a arreciar. Tú oras por nosotros. Y también tu palabra dice que tú miras y tú observas cómo luchamos en esta vida, porque conoces el sufrimiento y el dolor humano. También entendemos, Padre, que mi Señor Jesucristo, que vienes a nosotros, te acercas a nosotros. No esperas en los momentos de tormenta que nosotros vayamos porque nos sentimos impotentes. Tú vienes y te acercas a nosotros y te identificas con nosotros. Y si estamos hundiéndonos, aún tu mano nos saca adelante y nos llevas a la orilla para estar seguros, Padre. Gracias, Dios, por esta hermosa enseñanza en esta noche. Bendice a mis hermanos que están en esta casa y a los que están en su hogar, en su casa, en algún lugar de trabajo. Bendícelos, Señor. Ministralos, abrázalos en esta hora. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a honrar a Papá Dios con nuestras ofrendas. Este es un tiempo también especial que nosotros tenemos siempre que nos congregamos, siempre que nos reunimos. Honramos a Dios con nuestras ofrendas. Y si alguien con sus diezmos también lo puede hacer. Puede levantarlo con su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, te ofrecemos
sacrificios de alabanza. Te ofrecemos, Señor, nuestras ofrendas con agrado, con amor, con alegría. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, que con gusto, con amor ha traído sus ofrendas o sus diezmos en esta hora. Suple cada una de sus necesidades y bendice tu pueblo en gran manera. Oro por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias a Dios. Muy bien, despedimos nuestra transmisión. Dios los bendiga, amigos, hermanos, pasen una excelente noche.